Durante el siglo XVII europeo, la monarquía absoluta acapara todos los poderes. El rey lo es además por la gracia divina. El máximo representante del absolutismo será Luis XIV de Francia, el rey Sol, que dijo aquello de «el Estado soy yo». En este contexto, la Europa del barroco, José María Iñurritegui, que es profesor de Historia Moderna en la UNED, nos propone analizar el concepto de golpe de Estado. José María, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, el concepto de golpe de Estado en la Europa del barroco. La verdad es que sin necesidad de tener grandes conocimientos de ciencia política, cualquier ciudadano posee hoy en día una imagen bastante precisa de lo que es un golpe de Estado, ¿no? Me gustaría, por eso mismo, comenzar preguntándote si esa imagen nos es de utilidad a la hora de analizar la noción de golpe de Estado en momentos anteriores, como, por ejemplo, en el caso de la Europa del barroco. Uno de los mayores peligros del oficio de historiador radica probablemente en la tentación de proyectar hacia el pasado categorías del presente. Esa retroproyección de categorías culturales propias básicamente nos impide reconocer la alteridad de otras culturas y más primariamente nos impide cuestiones tan esenciales para un historiador como tomar conciencia de que los propios conceptos tienen su historia y de que hay significantes que a lo largo de la historia no han portado el mismo significado. Podríamos hablar del Estado mismo, pero un ejemplo paradigmático sería también la propia noción de golpe de Estado. Como bien decías, cualquier ciudadano hoy en día, sin necesidad de tener grandes conocimientos, un gran bagaje en ciencia política o en jurisprudencia o en conocimiento del derecho, tiene una idea bastante precisa respecto a lo que es un golpe de Estado. Cualquier ciudadano con una mínima instrucción identifica un golpe de Estado con una acción política por la que un determinado grupo desaloja del poder a otro grupo que hasta ese momento venía ostentándolo, normalmente por medio de alguna acción violenta, que prima el interés particular de ese grupo respecto al interés general y que por ello mismo viene marcado o estigmatizado por el rol de la ilegitimidad. Frente a ello, en la Europa del siglo XVII, en los tiempos del barroco, la noción de golpe de Estado podía ser sumamente diferente o sensiblemente diferente. Tenemos la posibilidad, a través de un texto en 1639, un bibliotecario del cardenal Mazarino llamado Gabriel Naudet, publica en Roma una obra titulada Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado, en la que se incluye una definición de lo que esa cultura y esa forma de pensar la política entendía por golpe de Estado. Y en concreto, Naudet venía a decir que los golpes de Estado eran acciones audaces y extraordinarias que los príncipes se ven obligados a ejecutar en el acontecimiento de las empresas difíciles y rayanas en la desesperación, contra el derecho común y sin guardar ningún orden ni forma de justicia, arriesgando el interés de los particulares por el bien general. Si nos fiamos de Gabriel Naudet, y tenemos motivos para fiarnos porque es la máxima autoridad de la literatura política del barroco que se dedicó a estas cuestiones, si, como digo, nos fiamos de Gabriel Naudet, no encontramos aquí en la noción de golpe de Estado el proceso por el cual un grupo desaloja a otro del poder, sino que encontramos un momento excepcional en el que la propia autoridad constituida, para preservar el bien general y básicamente para preservar el propio Estado, acomete una acción desvinculada del derecho común y, como se nos dice, de cualquier ordenamiento jurídico y normativo. La clave fundamental de diferenciación está en que pueda ser la propia autoridad constituida la que ejerce el golpe de Estado. Y eso se puede percibir con plasticidad porque la obra de Naudet, hemos dicho 1639, publicada en Roma, se reedita en 1673 con el título de Ciencia de Príncipes o Consideraciones Políticas sobre los golpes de Estado, situando el acento claramente en el entendimiento de que el golpe de Estado, el sintagma golpe de Estado, formaba parte de ese ámbito siempre llamativo que es el de los arcana imperii, el de los arcanos del gobierno. José María, pero entonces, si era una autoridad constituida y legítima la que determinaba lo excepcional, la que definía e identificaba el momento y el contexto en el que debía cometerse un golpe de Estado, pues lo que se hace evidente es que su comprensión quedaba encuadrada en el marco de la doctrina de la razón de Estado, ¿no? En efecto, básicamente porque operaban con el mismo vocabulario, con la misma lógica y el mismo entendimiento de lo que era la política o lo que en ese momento se podía llamar también su ciencia política. El golpe de Estado en esa línea de imbricación dentro de la doctrina de la razón de Estado vendría a suponer
lo que podríamos considerar como el momento máximo de esa dramaturgia, la escena suprema. El momento en el que esa razón, en su despliegue, para preservar el Estado, ya no requiere de ninguna justificación y de ninguna deliberación, que son las cuestiones esenciales. No requiere ni ser justificada cuando se da el golpe, ni requería una deliberación previa, hasta el extremo que uno de los elementos verdaderamente definitorios del golpe de Estado, definitorio y distintivo, a partir del cual se define el golpe de Estado en esta literatura del barroco europeo, es precisamente el del secreto. La dramaturgia llega a su culmen porque todo lo que rodea al golpe de Estado debe ser llevado, encauzado, concebido y ejecutado bajo el manto del secreto. Y en este sentido, al igual que decimos que el golpe de Estado puede ser catalogado como la versión extrema de la razón de Estado, podemos decir que los textos que se ocuparon de su teorización en el siglo XVII representan uno de los frentes más afilados de esa literatura de la razón de Estado y de la comprensión de la política a la que daban forma. Volvemos a la cuestión básica de compartir un vocabulario y una comprensión de la política. Quien teoriza sobre el golpe de Estado pertenece a una rama mayor del pensamiento, que son los teóricos que conciben en ese momento la política en términos de razón de Estado, o que han realizado la transición desde una comprensión política en sentido clásico que podía haber a principios del siglo XVI a una comprensión de ese orden político en clave de razón de Estado. Conviene recordar al respecto que la propia historia de la razón de Estado está sumamente condicionada por la manera en la que a finales del siglo XVI fueron leídos los textos de Nicolás Maquiavelo. En un momento de cancelación de las guerras civiles religiosas, europeas y fundamentalmente francesas, surge una forma, un planteamiento de superación de esos conflictos, por así decirlo, supraconfesional, que venía a plantear una relativa disociación entre la política y la religión. En ese momento, frente a esos planteamientos que vinieron en llamarse politics, surge una teorización de lo que se vino a llamar razón de Estado católica. Autores, fundamentalmente desde unas posiciones de implicación católica, lo que hicieron fue, con un lenguaje sumamente distinto al que había utilizado Maquiavelo, asignarle la paternidad, por su planteamiento de disociación entre política y religión, asignarle la paternidad de algo que vinieron a llamar razón de Estado, con la intención precisamente de crear una contraria que fuese una razón de Estado católica que viniese otra vez a fusionar política y religión. Inmediatamente después, se puede decir, no obstante, que ese rechazo absoluto se tornó relativo. Hubo determinados autores, sobre todo autores neoestoicos de principios del siglo XVII, con Justus Lipsius a la cabeza, que empezaron a analizar las posibilidades que tenía, las nociones sobre todo de prudencia, el discurso de la prudencia de Maquiavelo, para un príncipe que incluso se podía definir como cristiano. Poco a poco, y sobre todo de la mano de estos autores como Lipsius, Montaigne y Charron, con la experiencia de las guerras de religión de Francia muy cercana, vinieron a decir que lo importante no era seguir discutiendo si el príncipe, en su despliegue, podía abandonar lo honesto para realizar determinadas acciones basándose exclusivamente en el criterio de utilidad. Dieron por supuesto que eso venía ocurriendo y empezaron a deliberar y a discutir cuáles eran los momentos en los que el príncipe podía postergar el principio de honestidad o relegarlo frente a un principio de utilidad. Empezaron así a elaborar un concepto que era la prudencia mixta, que permitía una mayor carga, por así decirlo, de politización en su despliegue frente a las convenciones o concepciones morales. Y el punto final de esa secuencia lo vendría a situar, dicho por supuesto con un poco de trazo grueso, el punto de llegada lo vendría a situar no de cuando precisamente lo que habla es de una prudencia extraordinaria en la cual lo primero es la propia capacidad de la autoridad política para determinar el momento excepcional, para crear excepcionalidades, para determinarlo. En ese momento ya no hay resto de moralidad en la determinación, porque lo que se ha creado es una lógica y un lenguaje y una forma de razonar la política en la cual la propia preservación del Estado se ha convertido en una especie de deidad. Bueno, José María, ya para terminar, ¿qué libros nos recomendarías para profundizar en este tema? Personalmente, yo recomendaría a cualquier persona interesada por esta cuestión de los golpes de Estado un texto de Michel Foucault, Seguridad, Territorio y Población. Son las lecciones que impartió en el Colegio de Francia, creo que en el año 1978, traducidas ahora recientemente al castellano en la editorial ACAL. Hay un magnífico
trabajo de contextualización del lenguaje y de la forma de razonar europea y de la manera en que esa forma de razonar y de pensar la política llega a la noción de golpe de Estado. Pero más allá, incluso que una referencia primaria, y para mí muy querida, como puede ser la de Michel Foucault, recomendaría la lectura directa del texto de Gabriel Naudet de las consideraciones políticas sobre los golpes de Estado. Tenemos accesible en edición de Carlos Gómez Rodríguez, en Tecnos, una edición que presenta además una doble ventaja. Por un lado, la propia introducción del editor, informada, cumplida y que ya sitúa al autor ante el texto. Pero también, en segundo lugar, porque ese editor toma una decisión esencial como lectores, que es la de traducir el estudio introductorio de Louis Marín a una de las mejores ediciones del texto de Naudet que ha conocido. Esa edición, que creo que es de los años 70, tiene el estudio introductorio traducido al castellano en la propia obra de Tecnos. Y el estudio es interesante porque en ello además descubriremos la forma con la que se puede enlazar el pensamiento de Gabriel Naudet con lo que se ha venido considerando como el pensamiento libertino erudito de principios del siglo XVII. Permitirá enlazar con las formas de razonar sobre la crisis antropológica que supuso las guerras de religión de Francia y su momento de superación, las dificultades o la suspicacia respecto a los lenguajes patrióticos o el entendimiento del hombre como un animal político, y cómo en todo ese ambiente se fue perfilando también, y a su vez, en los ámbitos más cercanos al soberano, incluso propulsados por Richelieu, la necesidad de crear unas teorías especialmente poderosas de preservación del Estado. Es la época en la que, mientras están escribiéndose los principales textos franceses sobre la razón de Estado, se escribe también el texto de Gabriel Naudet. Todo ese magma cultural, digamos, de suma ebullición, que parte de concepciones que así además nos pueden ser más familiares sobre qué era el libertinismo erudito, está perfectamente reflejado en lo que se presenta aquí como estudio de contextualización de Louis Marín, en la edición que decía de Tecnos. Creo que esas dos serían las dos referencias primarias para cualquier lector interesado en la materia. ¿Y es fácil acceder a cualquiera de estos dos textos? El de Gabriel Naudet se puede, sin excesiva dificultad, porque existe una versión online de la edición de 1673. Está en francés, pero es un texto de fácil lectura, de fácil comprensión para lo que nos interesa. No es un libro que probablemente nadie vaya a acercarse a él en unos términos de excesiva especialización. Pero para comprender esas definiciones, esa textura del lenguaje con la que operaba, es fácilmente accesible. En 1673, Ciencia de Príncipes, Gabriel Naudet, y lo tenemos en la pantalla. Muy bien, pues el concepto de golpe de Estado en la Europa del Barroco, José María Iñurritegui, profesor de Historia Moderna en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias a vosotros.